La siguiente información no intenta suplementar ninguna terapia, ninguna ayuda de medicina tradicional ni la visita a su médico. Es solo un aporte de cómo identificar conflictos emocionales que muchas veces no sabemos gestionar y los reprimimos, ya sea por culpas, por miedo a tomar decisiones y lo que eso conlleva, aceptar que estoy equivocado en muchas cuestiones. Al final hay una sabiduría ancestral que dice que el ego nos enferma y el espíritu nos sana. Y el ego es todo aquello que no somos, pero que hemos dado un valor desmedido y encima lo hemos juzgado como malo y lo hemos reprimido en nuestro interior. Y el cuerpo habla lo que se ha negado y callado. Mi perspectiva no tiene nada que ver con biodescodificación en sí misma, ni busca enseñar ningún camino, solo compartir una fe y una sabiduría que dice que la enfermedad es el resultado de estar separados de nuestro ser. Hablemos hoy de las caderas. Las caderas es un tema de estabilidad y posicionamiento, de cómo mantengo mi posición en mi lugar y cómo me enfoco mental y emocionalmente ante decisiones de la vida que tienen que ver con permanecer o cambiar. Por ejemplo, permanecer en un puesto de trabajo o cambiar debido a que no se valora mi posición. O por ejemplo, un hombre que sus hijos crecen y siente que no valoran su lugar de posicionamiento, además de perder el favor de su mujer porque no opina como él y se siente infravalorado. Aquí podría resentir la cadera dependiendo de cómo gestione sus emociones. Las caderas suelen verse afectadas comúnmente por tener posicionamiento distintos a los de mi pareja, o mis padres no tienen manera de ponerse de acuerdo respecto a la toma de decisiones o de posicionamiento referente a algo. Cuando esto es un trauma familiar no sanado, puede heredarlo un hijo o nieto con problemas de cadera. Lo importante aquí es aprender en cómo me posiciono sin sentir amenaza, en cómo respeto la posición del otro sin llegar a rechazos o resentimientos, en cómo acepto que el otro también tiene derecho a ver las cosas de forma distinta a las mías. Al final es un tema de que proyectamos nuestras heridas emocionales no sanadas de la infancia en los otros y creemos que el problema está en el otro o en mí, cuando todo puede ser más sencillo de gestionar y vivir en el amor sin culpa, dándonos el permiso a nosotros mismos para sentir libremente sin miedo a algo, sin miedo a perder algo, sin miedo al abandono. Veamos por otro lado las luxaciones de cadera que pueden representar un hijo que se ha ido de casa y emprende un nuevo camino, representado en la pierna que se separa de la cadera, lejos de su nido familiar o de su tierra donde le vio nacer. Hay una separación traumática que no se ha gestionado bien. Este trauma puede ser heredado en nietos que nacen con displasia de cadera o tendencia a las luxaciones. Es un trauma transgeneracional de separación con familia de origen debido al tema de buscar un trabajo en otra ciudad o país. La cuestión no es el suceso, sino cómo se viven las emociones de forma traumática, dejando una impronta en el inconsciente familiar. Nuestro cuerpo, su morfología y sus puntos fuertes y débiles hablan de la historia de nuestra familia y es enriquecedor conocer este mapa morfológico. En la cadera estamos viendo temas emocionales respecto a mi posición. Puede ser algo tan simple como mis hijos no vienen a verme o mis hijos no respetan mi lugar de posicionamiento o en mi trabajo ya no me siento en una posición importante y esto me hace sentir infravalorado. Fíjense que todo el rato estamos hablando de cómo me enfoco y posiciono y me sostengo en este lugar o en esta decisión que he tomado. O me resiento porque los demás están tomando sus decisiones
y sus caminos de vida, y yo me siento atascada en el mismo sitio. Siempre hay una dualidad en la cadera. Es yo respecto a algo. Puedo oponerme al otro porque no comparto su manera de comprender nuestro camino. Además, muestra rigidez. Aquí hemos de aprender la comunicación asertiva y una inteligencia emocional que nos permita ser honestos con nosotros mismos y llegar a comprender los motivos del otro de por qué no comparte la misma decisión que tomaríamos nosotros. Es un tema de cómo lo gestiono en vez de enfadarme, estar enojado, juzgar y estar resentida rechazando activa o pasivamente al otro. Esto se suele ver muy reflejado en relaciones muy cercanas, de pareja o dinámicas de padres. ¿Qué más observamos en la cadera? El desgaste. Siento que estoy en una posición que no hago progresos. Por mucho que lo intento, no puedo progresar. Estoy desgastado. De aquí que resulte en un desgaste de cadera. Se manifiesta ahí. Continuando con el tema de posicionamiento, encontramos situaciones en que quiero mantenerme firme en mis decisiones, pero tengo miedo a algo. Hay varios síntomas en la cadera, cuando duele al sentarse o cuando duele al estar de pie. Hay diferencia. Al sentarse, nos revela que no se permite un descanso. Su posicionamiento no le permite descansar ni se da una tregua a sí mismo. Y cuando es a la inversa, que duele al estar de pie, significa dificultad en mantenerse firme y decisivo ante su posicionamiento o sentir que no tengo derecho a avanzar. Veamos ahora otro aspecto de la cadera. Se manifiestan también, por otro lado, temas de resistencia o separación sexual, sea por miedo a la impotencia sexual, porque hay relaciones sexuales no satisfactorias. A veces hay personas que deciden no tener pareja porque la dinámica de sus padres que vieron de pequeños era de peleas constantes y desacuerdos en todos los puntos de vista. Incluso el padre puede tomar decisiones sin contar con la madre y la madre hacer su vida independientemente del padre. Al ver este conflicto de separación, de caminos sin resolver, puede que el hijo no desee tener pareja, pero a la misma vez desarrolle un problema de cadera. Este problema no estará indicando una falta de sexualidad en sí misma, sino el conflicto de separación de los padres y cómo fue de impactante y traumático en él y en cómo percibió esa separación que está sin resolver, sin sanar. Observemos otro ejemplo. Puede que haya decidido estar sola en mi vida, pero me resiento de mi decisión porque realmente quiero estar acompañada. Pero como mi referente familiar fue ver discusiones y no ponerse de acuerdo, pues prefiero estar sola. Es decir, tomo una posición, pero me resiento de ello, porque realmente no es lo que quiero. Esta energía de me posiciono, pero me resiento, porque realmente me estoy engañando a mí misma, porque quiero otra cosa, será una energía de resentir en la cadera. Aquí hay que aprender a analizar nuestros posicionamientos si son por un miedo subyacente o son por honestidad. Es un trabajo de coherencia con uno mismo. Ahora vamos a otro punto destacado de esta zona. Es la cadera, pero conjuntamente con la pelvis. Si quieres, vamos a hacer una prueba ahora mismo. Ponte de pie y haz movimientos de cadera con la pelvis, de un lado a otro, haz rotaciones hacia adelante y atrás con el vientre y verás cómo se mueve toda la zona. Aquí tienes otro punto destacado, la capacidad de tirar para adelante, pero también hacia atrás sin perder el equilibrio. Es decir, puedes sentir
un empujón de la vida hacia atrás cuando tú querías ir hacia adelante y la capacidad de equilibrio en sostener ese empujón se verá en tu cadera saludable. Dicho de otra forma, tu capacidad de encajar los golpes de la vida. En cambio, si doy pasos hacia atrás para evitar caer al dar un paso inesperado en un terreno que no esperaba, podría desencajarse la cadera de forma leve, dependiendo del impacto. Pongamos un ejemplo. Me despiden de un trabajo y al cabo de unos días se me desencaja la cadera. ¿Qué ha pasado aquí? Ese paso, fuera de mi trabajo, ha sido inesperado y no he sabido cómo encajar el movimiento. Pongamos otro. Descubro una infidelidad por parte de mi cónyuge y me siento perdido o perdida sin saber cómo abordar esta nueva situación. La falta de enfoque y la incapacidad para hacer frente a este problema puede manifestarse en mi cadera, como una emoción de bloqueo frente a esta situación, una sensación de parálisis ante este suceso en el que no sé cómo reaccionar y mantener mi posición de equilibrio. Esta energía de bloqueo estará presente. Ahora volvamos a observar otra parte implicada en esta zona. Es la inflamación del nervio ciático, que tiene que ver con la presión de este nervio que induce a un dolor tremendo pasando por la cadera hasta el pie. Esto se da por un sentimiento de contrariedad. Por un lado, deseo ir, pero no debo, o me siento presionado o juzgado ante una situación que deseo hacer o caminar en este trayecto, pero me siento limitado por las presiones familiares o presiones económicas. O también a la inversa, me siento presionado a ir por un camino que no deseo y me resiento. Me duele esa presión, esa dirección. Esto puede darse por una pareja o hijos que te presionan a hacer algo que no quieres, pero retienes la ira y lo haces a regañadientes. Ese hacer reprimido, más la presión que sientes debido a tu incapacidad de decir no, no voy a ir por ahí o no me apetece, es lo que genera tal situación. Esto se experimenta con una fuerte contradicción, una mezcla de frustración, deseo y la sensación de incapacidad, junto con una ira contenida. Otro aspecto a considerar es el miedo y la inseguridad frente a situaciones relacionadas con la supervivencia, ya sea económica o en la garantía de mi bienestar futuro, lo cual genera un estado constante de enfado interno. Es como si toda la fuerza de mi pierna para caminar a través del nervio ciático estuviera retenida o bloqueada para evitar su liberación. La pregunta sanadora aquí es cómo puedo gestionar mis emociones en estas situaciones. Esto implica buscar situaciones concretas y analizar por qué no me permito abrir mi percepción más allá de los miedos, las presiones externas y mis propios deseos, a pesar de sentir impotencia debido a mi dependencia de otros para llevarlos a cabo. Puedo cuestionarme cómo puedo cultivar un mayor amor propio y aliviar esa presión interna que de alguna manera limita mi capacidad de considerar más posibilidades que no me obliguen a permanecer en una situación que me aprisiona. ¿Cómo puedo gestionar esto y canalizar mi enfado para comenzar a mirar hacia mi interior sin justificar mi ira y asumiendo mi responsabilidad y autonomía? ¿Qué creencias están limitando mi libertad? ¿Qué creencias sobre la culpa están limitando mi capacidad de seguir mis verdaderos deseos? Todas estas preguntas de indagación es un camino de sanación emocional. Bueno,
Ha sido un placer compartir esta información de enfoque, de cómo conocer lo que no estoy escuchando que se manifiesta en el cuerpo. Seguramente que me he podido dejar algún aspecto de la zona de la cadera que no he hablado. Sin embargo, más adelante subiré otro de la zona pélvica que engloba más cosas. Un saludo y hasta la próxima.